Muy buenas tardes, a nuestros navegantes que nos siguen. Agradecemos nos sigan en este programa. Alfonso. Hola, maestro Marcelo, buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando nos vean. También saludamos aquí a nuestros compañeros detrás de cámaras, a Víctor, a Edgar, a Roberto, a nuestras becarias, a Ana, a Brenda. También le vamos a mandar un saludo a la apoderada legal del Museo Naval. Sí. También. Vale. Sí, a la mesa directiva, en fin. Entonces, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a hablar de dos temas. Bueno, uno dentro del otro, por así decirlo. Vamos a hablar de la construcción de un modelo a escala, de un medio casco, que se hizo para el Museo Naval México de la Secretaría de Marina en el año 2014. Pero también queremos mencionar que este programa lo estamos presentando en el marco de la conmemoración el día 23 de noviembre de este año, que se conmemora un aniversario más de la creación de la Armada de México, que se estableció esta fecha del 23 de noviembre porque es cuando cae las últimas fuerzas de la corona española en San Juan de Ulúa. Ahí es derrotado ya finalmente el ejército realista. Quien está al comando de esto es el capitán Pedro Sáenz de Baranda, es el que está al frente de esta acción. Entonces, en ese marco queremos hablar de este modelo que se hizo precisamente para el Museo Naval México en el marco de esta celebración. Y también hacer un reconocimiento y sumarnos, ¿no?, a la felicitación y a la conmemoración de la Armada de México, y siempre es un orgullo para todos nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a tratar a grandes rasgos, pero vamos a ir por partes, ¿no? Sí. Tú habíamos diseñado una serie de temas o subtemas para darle un contexto a la construcción de este modelo, a las imágenes de la construcción de este modelo que vamos a presentar. Vale. Sí, bueno, antes de comenzar con el programa, maestro Marcelo, sí me gustaría al menos que quedara una nota, ¿no?, a pie de página y al margen de todo esto sobre, el programa pasado fue sobre la revolución. Sí. Las navíos de la revolución. Sí. Y este programa, si no me equivoco, sale por ahí en la semana del 20, ¿no? Un poco más adelante. Sí, un poquito más adelante, sí. Entonces, la semana pasada, cuando estábamos grabando los de las navíos de la revolución, como luego suelo ser despistado y no estar al pendiente de las noticias del mundo, digo que en la noche, cuando uno llega, ya se entera de todo. Se nos faltó mencionar, y venía muy ad hoc con el tema, pero se me fue. Sí, me refiero al homenaje que se le hizo aquí, ¿no?, a Figueroa. Sí, solamente yo quería dejar la nota que uno de los propósitos, y que compartimos fielmente, ¿no?, que los propósitos de la universidad o del quehacer cultural tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad, es decir, enumerar qué fue eso que somos y que hicimos, y a partir de eso mejorar, ¿no? Estar construyendo hacia la utopía, como el programa Desde Donde Hacemos Historia fue lo que dejó claro. Entonces, rememorar, y no solamente eso, consagrar posturas fascistas. No se puede ser tolerante con los intolerantes, no se puede ser tolerante con aquel que persiguió, ¿no?, que denostó, que asesinó, que incluso en un tono de superioridad y de ejercicio de superioridad y del poder se atrevió, y ojalá no nos censuren, ¿no?, aquí YouTube ni nada de eso, a violar a una persona para demostrar pues toda su magnanimidad. Entonces, la crítica es hacia que, existe este periodo siniestro de la historia, como lo fue el fascismo en algún momento, que aquí en este caso es una especie muy particular, ¿no?, en el sentido de que, fue en el terruño
¿no? Fue algo cercano, fue algo propio del estado de Guerrero, no fue a nivel nacional, aunque digo, a nivel nacional también tuvo sus manifestaciones, pero a lo que voy es que eso existe, aconteció, sí, se enumera, se anuncia, pero no se consagra y no se le rinde homenaje, sino más bien debería tratarse con sensibilidad y respeto, ¿sí? Sobre todo porque muchas de las víctimas siguen vivas. Así es. ¿Sí? Y la historia así debe de ser, o sea, la historia sirve sí para tomar postura, pero también para rememorar y decir, ok, vale, se cometió esto, hay que poner atención en no volverlo a hacer. Así es. ¿Sí? Y digo, sabemos, ¿no?, por buenas fuentes que eso que aconteció hace una semana fue parte de un descuido, pero también refleja, pues, la falta de conciencia histórica, de formación, la incapacidad, sí, por completo. La insensibilidad. Y la insensibilidad, sí, porque una cosa es que alguien lo propusiera y otra cosa es quien lo aprueba. Así es. Sí, y las instituciones, las universidades, los museos, no en vano existe el Museo de la Memoria y la Tolerancia, no somos ajenas a estas situaciones. Es decir, cuidar la memoria también impone este deber ético de cuidar cómo se enuncia y qué es lo que se rescata, ¿no? En el sentido del, pues sí, en un sentido humanista, porque no vale la pena. Es que luego salieron comentarios, ¿no? Que no, pues es que ya van a borrar la historia, ¿no?, de el fascismo, la falange española también, ¿no? O la historia, los revisionistas que borran la historia nazi. Pero no tiene nada que ver con eso. Eso es parte de la historia, se enseña y se aprende. La cuestión está aquí en que no se enseña y no se muestra como homenaje, sino más bien como, ok, sucedió esto, por esto y esto y esto, y a partir de eso poner atención en que no se vuelva a repetir. Así es, tenerlo muy en cuenta para que no se repita. Tener la conciencia histórica de que fue atroz, ¿no? Fue criminal. Y de hecho es algo muy presente en los institutos, pero también en los discursos académicos. No en vano existen escuelas que se dedican a estudiar las revoluciones, ¿no?, en México. Claro. Sí, la ENA, la UNAM, la UAM, un montón de universidades tienen mucha tradición y han abonado a eso. Pero bueno, solamente dejar esa nota, sí, que el comunicado que se subió, aunque esto ya va a salir muy posterior, ¿no?, ese comunicado. Sí, pero es buena la aclaración. Sí, yo creo que es muy importante. Va en esa tesitura, o sea, cuidar la conciencia histórica y la memoria, porque hoy en día sigue siendo historia viva. Claro que sí. Una nota, por ejemplo, a mi tía abuela, quien le enseñó a leer fue Lucio Cabañas, en Atoyac. Sí, entonces ella nos cuenta, ¿no?, cuando iba en la primaria, que le enseñaba a leer. Pero independientemente de eso, pues es cercano casi a todas las familias de Guerrero. Claro que sí. Pero bueno, eso por ahí, ¿no? Ahora, el quehacer que nos ocupa hoy es sobre la construcción del galeón Nuestra Señora de la Concepción. Así es. Que es el modelo más grande que ha construido el Museo Naval de Acapulco para otro museo. Así es. Sí, es el modelo, pues no sé, impresionante. De hecho, está en la sala del Museo Naval México, en Veracruz. Si tienen oportunidad de ir, estaría genial. Van a aparecer imágenes también por aquí del modelo. Y en primera instancia, tocaría comenzar a hablar, bueno, ¿qué es el modelismo naval? ¿O por qué se decide uno en hacer modelos navales a escala? Sí. Mira, es una muy buena pregunta. O sea, el modelismo naval como actividad por sí misma, es decir, la construcción de modelos navales a escala, en realidad tiene un origen religioso. Los primeros modelos que se habla de, que se conocen, aparecen en la ciudad de Ur, en Babilonia, hace 5.000 años, una cosa así. Y después tenemos antecedentes un poco más cercanos, por ejemplo el caso de Francia, en el siglo XVI, cuando celebraban en el río Sena a la diosa Secuana, que era la diosa del río. Entonces hacían pequeños modelos, pequeñas embarcaciones que ponían con una vela y los arrojaban, los echaban al río. Y entonces esa procesión de pequeños modelos, por así decirlo, o más bien de velas flotantes, ¿no? También se considera un antecedente de todo esto. Y así sucesivamente. Bueno, por ejemplo, en Colombia, ahí en el Museo del Oro, ahí en Colombia, está la famosa balsa de oro. Es una réplica de una balsa
así de este tamaño, íntegramente de oro, que pertenece a la cultura de los indios cunas de toda esa zona, de ahí entre Colombia y Panamá. También del Mediterráneo, nos siguen desde el Museo Naval de Mahdia. Ah, sí. Sí, hay ese modelos a escala. Sí, también. Entonces hay este inicio, estos testimonios, ¿no?, de la construcción de pequeños, podríamos decir pequeños modelos, ¿no? Sin embargo, esto cambia. Sobre todo cambia en la época de las guerras napoleónicas. Porque ahí el modelismo naval se transforma por lo siguiente. Los prisioneros franceses en las cárceles inglesas, ¿no?, comienzan a elaborar modelos de barcos a escala, ya sea de barcos famosos en la época, barcos en los cuales ellos navegaron o de que tuvieron noticia. Total que se armaron verdaderos talleres de construcción de modelos a escala en las cárceles inglesas. Inclusive algunos presos de ahí le daban permiso para salir para vender sus modelos, para entregar los modelos. Por ejemplo, se los encargaban los almirantes ingleses, ¿no? Tanto de sus barcos o bien como de los barcos que habían hundido, franceses, españoles, etc. Entonces ahí el modelismo naval adquiere este carácter podríamos decirlo, decorativo. Ya no tiene que ver con movimientos religiosos, ni mucho menos, sino ya tiene que ver con, en este caso, con una actividad bélica, con las batallas navales. Y de ahí en adelante se sigue desarrollando. Hoy en día hay diferentes tipos de modelismo naval, o sea, no hay una sola manera de hacer modelos navales a escala. Inclusive son reconocidos por las asociaciones de modelismo naval. Se hacen concursos. Por ejemplo, está el modelismo naval, el de las botellas, ¿no? Los modelos dentro de las botellas, que es muy difícil eso, es uno de los más difíciles de realizar. Está el otro que muchos de nosotros hemos hecho, ¿no? El de plástico, ¿no? Que comprabas tu caja y lo ibas armando, ¿no? Y salía el barco. Hay modelos, hay categorías de modelos a escala en miniatura, inclusive los hacen hasta con cerillos, con cajas de cerillo. Bueno, es muy variado. Entonces eso se ha diversificado. Por ejemplo, también otra categoría que hay es la de los modelos de radiocontrol, de control remoto. También eso es toda una división, por así decirlo. Hoy hacen cosas increíbles con la tecnología, por ejemplo, submarinos que se sumergen y salen y navegan, barcos de vela del siglo XVIII que disparan, ¿no? Tienen un sistema con los cañones. O sea, es impresionante a lo que se ha llegado el día de hoy. Entonces, no solo en el modelismo naval, también en el aeromodelismo, con los aviones, etc. En fin, entonces sí los que son aviones sí vuelan. Ah, no, claro que vuelan. Yo tenía uno y fantástico, es algo pues increíble, nunca te esperas que un juguete sí pueda hacer eso. Hay una famosa película, no recuerdo ahorita, se me va el nombre, hay unos aviadores que llevaban herramientas y pertrechos para una excavación de petróleo allá por el Sahara, y de repente el avión se cae, y entonces, pero no se destruye. Entonces hay uno de los que van en ese avión que dice, no, pues yo podemos reconstruirlo. Entonces le cortan un ala, es un poco fantasioso, ¿no? Y no que sí iba a volar porque salen y están rodeados ahí de salvajes, según ellos, que los van a atacar. Bueno, total que logran avanzar a salir, pero antes hay un conflicto ahí entre ellos cuando están haciendo el avión, porque se enteran de que según el ingeniero que estaba dirigiendo las obras para salir adelante, pues era modelista naval. Ay, por eso. Sí, y entonces se enojan con él y él sencillamente le dice, bueno, pero es que si un modelo a escala vuela, este también va a volar. O sea, lo mismo, ¿no? Aludiendo a esto, que son realmente impresionantes. Hay unos modelos enormes de 3, 4 metros de envergadura, ¿no? Con cuatrimotor, los B-52, los aviones grandotes de los Estados Unidos. En fin, es una actividad muy, muy importante y muy socorrida, rentable. En México no tanto, ni en América Latina. El modelismo naval, tanto en México como en América Latina, no tiene mucha difusión. Vaya, no es el caso de Europa, ¿no? O de Estados Unidos o Japón tal vez. Aquí no tenemos tanto de eso, pero sin embargo existe, y sobre todo existe ligado a instituciones como nosotros, museos, la Secretaría Marina hace modelos, ¿no? Eso es una panorámica así muy rápida del modelismo naval, es decir, cómo surge y cómo se transforma
y más o menos a qué instituciones se dedican a esto. Aquí hay que señalar una cosa: la mayoría de los modelistas navales somos lobos solitarios. O sea, el modelismo naval es, te tienes que prácticamente encerrar, ¿no? Porque estás ahí, dale y duro todos los días. Pero bueno, al final siempre es muy reconfortante porque se hacen cosas importantísimas, y es una manera, por lo menos es nuestra manera, de también abordar la historia marítima de Acapulco y Pacífico Mexicano por medio de la construcción y exhibición de los modelos de los barcos que han participado en esa historia. Ese es nuestro trabajo principalmente. Y entonces esa sería una síntesis. Verosímil, ¿no? Acotado a fuentes, planos, sí, maderas. Sí. De hecho, el señor Alejandro nos está esperando con las maderas, pero ya lo tenemos. Sí, ya le vamos. Sí, porque esto es bien importante que mencionen. Miren, nosotros antes de empezar un modelo, primero hacemos toda la investigación de la historia, dónde anduvo el barco, qué barco fue, etcétera, ¿no? Bueno, eso primero. Pero antes de empezar el modelo, nos hacemos dos preguntas. La primera es si hay planos del barco cuyo modelo queremos hacer, y si los hay, ¿dónde están? Para poder tenerlo, porque sin plano nosotros no. Y la segunda pregunta también, ¿con qué maderas se hizo el barco? Y esa pregunta no tiene muchos problemas para ser respondida, porque afortunadamente como son modelos de barcos construidos en México o en la Nueva España, ¿no? Pues las maderas son de aquí, eran de aquí, se siguen utilizando. Nada más que hay algunas que ya están extintas. Entonces ahí hay problemas cuando tenemos eso, tenemos que usar maderas sustitutas, en fin. Pero básicamente planos y madera. Estos son dos requisitos fundamentales para poder hacer un modelo como los que hacemos nosotros. No quiere decir que todos sean así, ¿no? Entonces esa es un poco la síntesis de lo que hacemos, del modelismo naval y cómo lo desarrollamos aquí en el Museo Naval. Una nota ahí también, ¿no? Que la madera es el único elemento que no se ha encontrado en otro lugar del universo. Según esto sí es cierto. Sí es cierto. Y es una pena que existan maderas extintas. Desgraciadamente sí, eso tenemos problemas, sobre todo con modelos más antiguos. Por ejemplo, el caso de barcos del siglo XVI, siglo XVII, ahí sí está complicado. Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en los barcos de la ruta Acapulco-Manila, para hacer los modelos, ahí tenemos un grave escollo por resolver o por librar, porque la mayoría de los barcos de la ruta Acapulco-Manila se hicieron en Filipinas y por lo tanto se usaron maderas asiáticas, que no tenemos aquí. Y realmente para nosotros es muy difícil traer maderas filipinas o asiáticas para hacer esos modelos aquí, por diferentes circunstancias, porque son maderas comerciales, entonces hay que importarlas, pero como nosotros ocupamos poca madera, pues los importadores no nos toman en cuenta, porque ellos venden por tráiler y nosotros de repente necesitamos una tabla, entonces pues no. Pero sin embargo, para el caso de los modelos de los barcos mexicanos, pues no tenemos ese problema, ¿no? Bueno, entonces ahí está un poco el antecedente, ¿no? Del modelismo naval, donde nace, sus propósitos, y un poco ya metiéndonos al tema de la Marina. ¿Cuáles son las escuelas que tiene la Marina Mexicana y los museos? Bueno, la Marina Mexicana tiene la más importante, la escuela es la Escuela Naval Militar, que está allá en la península de Antón Lizardo, en el estado de Veracruz, y que ahí es donde estudian y se gradúan quienes van a ser oficiales de la Marina Nacional, la Marina de México. Tanto hombres como mujeres, porque ya se abrió hace, no recuerdo exactamente, tal vez hace unos 10 años, que las mujeres que antes en la Marina nada más ocupaban puestos de doctoras, de enfermeras, secretarias, no, ahora ya pueden ser oficiales navales, es decir, pueden tener mando de un barco, igual que los hombres, pueden llegar al máximo grado de la Marina, que es almirante. Entonces ahí eso ya, afortunadamente ya participan las mujeres. Entonces esta es la principal escuela. Por cierto, el edificio del Museo Naval México era el edificio inicial de la Escuela Naval Militar. Ahí inició la escuela, que fue bombardeado, ahí tenemos fotos donde aparecen los impactos, durante la invasión norteamericana de 1914 en Veracruz. Ahí inclusive tenemos fotos de los interiores, está todo bombardeado, en fin, una documentación
que manifiesta esta situación. Entonces, eso es el Museo Naval México, que ahora está en ese edificio. Por cierto, está ahí casi cerquita del malecón, ahí de Veracruz, como un par de cuadras, ¿no? Sí, como 2 cuadras, sí. Y por el otro lado, también la Armada de México tiene el Museo Histórico Naval de Puerto Vallarta, en Jalisco. Ese museo fue fundado en 2006, si mal no recuerdo, 2005-2006, y fue el segundo Museo Naval del Pacífico Mexicano, porque quiero señalar que el primer Museo Naval del Pacífico Mexicano fuimos nosotros, porque este museo inició en el año 2000. Y fuimos el primero y el único hasta que la Marina funda el de Puerto Vallarta en el 2006. Repito, 2006, creo que sí, es 2005, porque todavía fue durante el gobierno de Fox, sí. Entonces esas son los museos. La Marina tenía también un museo en la Ciudad de México. En el Palacio Postal, así es, arriba. Sí. Ahí en el palacio. Y tenía también uno en el edificio de la Secretaría de Marina, que está al sur de la Ciudad de México, allá por Canal de Miramontes, al sur de Tasqueña. Uh-huh. Y ahí tenían también, no sé si llamarlo museo, una galería, también con muy buenas piezas. Pero todo eso lo trasladaron en 2014 al Museo Naval México. Por ejemplo, el museo de la Marina que estaba ahí en el Palacio de Correo, pues ese tenía un grave problema, porque ese edificio, que es espléndido, un edificio rococó, ¿no? Magnífico, pero tiene restricciones, entonces no podían poner carteles o anunciar que estaba en el 4º piso aparte, entonces por lo tanto el acceso era complicado. Pero bueno, ahí reunieron un acervo muy importante que se lo trasladaron a Veracruz. Y aparte de eso, la Armada de México, sobre todo tiene la Unidad de Historia y Cultura Naval, que es la que se encarga precisamente de toda ¿cómo les puedo decir? La temática histórica, tanto de la Armada de México como de la historia marítima de México. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos muy bien cuando estuvimos allá en Veracruz. Desde antes, porque montamos exposiciones ahí en la Secretaría Marina, montamos una exposición en 2012, una exposición que fue nacional, que arrancó ahí, luego nos fuimos a Puebla y luego a Veracruz. Pero eso es otro tema, ya me estoy desviando. Entonces, aparte, la Marina tiene, todas las delegaciones, las zonas navales, en fin. Aquí tenemos la base naval de Icacos, muy importante, una de las más importantes del Pacífico Mexicano, si no es que la más importante. Y del otro lado, la más importante pues es la zona naval, la primera, que es con asiento en Veracruz, ¿no? Esa sí es la más destacada, por así decirlo. Y aquí me lleva entonces la pregunta, ¿cómo fue que surgió la idea de hacer el modelo? ¿Cómo se gestó? Eso es una buena pregunta, sí. Primero, ¿dónde estaba el museo cuando se hizo ese modelo? Estábamos, no estábamos aquí, estábamos en Nicolás Bravo, hacia aquí atrás, también en el centro, ahí estábamos. Por cierto, que un lugar que era una bodega de una envasadora de shampoo y de perfumes que había aquí, que ya quedó en desuso. Falleció el dueño, una historia un poco triste ahí. Pero tuvimos mucha suerte porque en esas instalaciones, como estaban muy amplias, fue donde pudimos hacer un modelo como ese. Porque, por ejemplo, aquí no hubiéramos podido. Sí. Hubiera sido muy complicado porque es un modelo grande, ya lo van a ver, son 6 metros. Son 6 metros de eslora, 2,40 metros de altura, en fin, ya lo vamos a ver con detalle. Entonces, se hizo ahí. Ahora bien, ¿cómo surge esto para la Marina? La verdad es que surgió, ya sabían de nosotros, y nos hablaron. Entonces nos hablan por teléfono, nos hablaron de parte de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina con el almirante García Rodríguez, y nos dicen que de la posibilidad de que nosotros construyéramos un medio casco para el Museo Naval México. Pues en ese momento, los que gratamente sorprendido, como te imaginarás. Entonces me citan en México y allá voy a México, a la Secretaría Marina, me entrevisto con el almirante García. Por cierto, muy simpático. Estuvo hace poquito aquí, pasé a saludarlo en el fuerte de San Diego, sí.
Y bueno, ahí nos enteramos la propuesta de hacer un medio casco de un barco de la ruta Acapulco-Manila para la sala de la nao de China que existe en el Museo Naval México. Entonces, bueno, pues empezamos a ver detalles, en fin, y fue un poquito difícil porque yo en un momento dado dije, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Para ayer. Más o menos, sí. Tuvimos 3 meses, casi 4 meses para hacer esto. Entonces el almirante García me vio la cara y me dice, ¿cómo la ves? Y dice, pues, ¿te parece poco? Y le digo, pues la verdad que sí, necesitaríamos un poco más de tiempo porque está difícil. Y dice, mira, es lo que hay. O sea, prácticamente me dijo, o lo tomas o lo dejas porque no tenemos para dónde hacerlo. Ellos estaban apurados porque querían inaugurar el museo en abril de 2014, que se cumplieron 100 años de la invasión norteamericana a Veracruz en 1914. Entonces querían tener el museo nuevo para esa conmemoración, que por cierto fue muy importante, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, total que llegamos al acuerdo y me regreso y ahora sí a darle duro porque no había mucho tiempo y empezamos a trabajar y bueno, funcionó. La madera es Papanoa, ¿no? Luego. Sí, conseguimos las maderas, no es comercial, el estudio de las maderas y le propusimos a la Marina hacer la réplica del galeón de Nuestra Señora de la Concepción. Es un barco que navegó en la ruta Acapulco-Manila en el siglo XVII. ¿Y por qué lo elegimos? Porque es el barco que hizo más viajes de ida y vuelta entre Manila y Acapulco. 5 viajes. Entonces, por esa característica, decidimos presentar el modelo de ese barco. La Marina estuvieron de acuerdo y entonces sí, nos lanzamos a la tarea de pues buscar toda la madera, es decir, todo lo que se tiene que hacer. Los planos ya los teníamos, precisamente por eso fue que ofrecimos este modelo, porque sin plano, pues no. Inclusive hay una copia de esos planos que tenemos en exhibición aquí en la parte del siglo XVII. Entonces, así empieza esto. ¿Y cómo se construye un modelo naval? Bueno, empezando por el principio, como diría Aristóteles. Podemos ver, no sé si sea el momento, podemos ver imágenes. Tenemos las imágenes. Nosotros hemos hecho durante la construcción de los modelos pues seguimientos, ¿no? Fotográficos, en la que todavía no teníamos la posibilidad de hacerlo en video con los teléfonos como ahora, en fin, pero bueno, hicimos fotografías. Y tenemos, en este caso, todo el proceso de construcción, pero es muy largo. Entonces hicimos una síntesis que es la que vamos a presentar aquí. Y si de una vez yo creo que pasamos a eso, no sé si tuvieras alguna otra pregunta, pero de una vez. Entonces, mire, estas son las imágenes que presentamos el día de hoy de la construcción de este modelo. Lo que vemos aquí, lo que están viendo ustedes son, en esta primera imágenes, es cómo se inicia, no solo cómo se inicia un modelo, sino cómo se iniciaban los barcos. Porque aquí lo que queremos también demostrar, y van a ver ustedes unas imágenes posteriores, en donde se alcanza a ver cómo nosotros seguimos los mismos procedimientos que se van a presentar en imágenes de astilleros, de dibujos históricos, de cómo se hacían los barcos. Entonces se ponía la quilla, que es lo que ustedes están viendo aquí, y ya ustedes pueden ver tienen varias vistas de la quilla. Hay aquí una parte, primero se ve la proa, luego se ve la parte que se ve aquí, a la que sigue es la parte del codastes y la popa del barco. Sobre esa pieza casi vertical que se ve, ahí se instala el timón, ahí va el timón. Esa pieza se llama codaste, por eso habla de timón de codaste. Luego tenemos la imagen que sigue, que es la imagen de la quilla completa, ya instalada, ¿no? Algunas imágenes más de detalle que podemos ver ahí. Por cierto, ahí se ve la cama, todos esos maderos que se ven abajo de la quilla. Eso es donde se soportó el modelo. Eso se llevó todo a Veracruz.
Y esto lo tomamos precisamente. Hay imágenes, si mal no recuerdo, creo que del Marqués de la Victoria, pero en otros textos también, de cómo era la cama. Y nosotros la reproducimos. O sea, esto, como los barcos se hacían. También en el video de Vital Alzar, de la María Galante, también, la cama. También aparece, claro. Sí, siempre, es imposible. Porque esto se hace normalmente en la playa o en las riberas de los ríos o del mar. Y entonces, pues, esa tierra es floja. Entonces, si pones el barco ahí, se te va a hundir. Entonces, hay que hacerle esta cama para que soporte el peso del barco. Entonces, pues eso decíamos. Y luego, la imagen que sigue, aquí viene, ustedes pueden ir viendo el siguiente paso, que es la instalación de las cuadernas. Es decir, estas costillas que ustedes están viendo ahí se llaman cuadernas y son los que forman la estructura del barco junto con la quilla. O sea, la quilla es el centro. De hecho, maestro Marcelo, aquí atrás tiene también la referencia. Pues sí, aquí lo tenemos, por cierto. Aquí lo pueden ver. Es un modelo que está en construcción. Entonces, a lo que me refiero son estas. Estas piezas son lo que llamamos las cuadernas maestras en este caso. Entonces, ese es cómo se continúa. Ahí pueden ver ya una parte del cuadernal prácticamente completo. La imagen que sigue también son del cuadernal visto desde la popa, ¿no? Y luego pasamos ya a empezar a instalar los forros, ¿no? Es decir, las tablas, los forros son los que se ponen sobre las cuadernas. A ver si aparecen aquí. Aquí se da una espléndida vista. Se puede alcanzar a ver una espléndida vista ya del cuadernal completo, interior, ¿no? Y lo mismo aquí. Y ya en la que sigue, en esta imagen, no sé si ya la vayan viendo, ahí ya se ve cómo se van instalando las tracas, que son las tablas que conforman el forro, que va adosado a las cuadernas, perdón. Por cierto, aquí también se alcanza a ver los clavos de madera, porque nosotros utilizamos clavos de madera, como se hacía en aquellas épocas, ya después se sustituyeron por hierro, pero eso les daba muchos problemas, porque el hierro se sulfata, se echa a perder, bueno, total, y la madera, bueno, no aguantaba tanto como el hierro, pero bueno, eran formas de construcción naval que fueron, pues, si ustedes quieren, experimentándose por medio de diferentes formas, ¿no? de construcción, diferentes técnicas de construcción. Continuamos las imágenes que siguen, ahí ya pueden ver, ya se empieza a ver configurado el casco, bueno, el medio casco en este caso. Hay una imagen ahí donde se ve la parte, la carena, es decir, la parte inferior del casco, lo que llamamos carena, que es lo que se sumerge el casco en el agua, eso se le llama carena. Entonces ahí ya se alcanza a ver con las cuadernas todavía sin forrar hacia arriba, y aquí ya en la que sigue se alcanza a ver el forro interior, porque lleva un forro interior, un forro exterior, y ahí pueden ver las cuadernas. Por eso no era nada fácil hundir uno de estos, porque estás hablando de 3 capas de madera. O sea, el exterior horizontal, eran tablas. Se usaban en aquella época, pues se usaban tablas casi hasta de 1,5, 2 pulgadas de grueso, tablones ya. Y también, bueno, seguían las cuadernas y luego el forro interior. Entonces, para atravesar con un cañonazo todo eso no era nada sencillo, era bastante complicado. Por eso es que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí se puede ver, como les decía, ahí ya se atoró Ay, gracias. Otra imagen del forro interior, y ya lo que sigue, ¿no? Podemos ir viendo cómo se van instalando las cubiertas, ¿no? Cómo aparece la estructura que sostiene las cubiertas, y luego ahí aparece otra vez, y luego ya vamos a ir viendo cómo se van construyendo, cómo se van fijando las tablas de la cubierta a los baos, son estas imágenes que estamos presentando ahí. Por cierto, hay una más adelante, ahí está. La parte de la cubierta, ahí están los tablones, ahí está nuestro aserradero, ¿no? Los tablones que teníamos, por cierto, todo esto se hizo en madera de roble, las cubiertas, mientras que los forros son de cedro y la quilla se hizo de encino. Aquí está, en esta imagen que podemos apreciar ahí, cómo se instalan las tablas de la cubierta, se van prensando, ¿no? Así, sobre cada bao, los baos son los que sostienen las cubiertas, y se clavan.
con clavo de madera. Ahí hay otra imagen también, está un poquito más explícita, más clara, cómo se va armando todo eso. Los huecos que se ven ahí, bueno, son las escotillas, ¿no? Las de acceso a las cubiertas inferiores, desde la cubierta principal. Y continuamos en esta parte. Aquí está la parte interior ya. Esto vendría siendo la sentina, la parte más baja del casco, la parte interior. Ahí se pueden ver las curvas de envite, que son curvas que le dan resistencia al casco, para que darle rigidez más bien al casco, ¿no? Esas que se atraviesan. Y aquí tenemos otra imagen también. Aquí ya están puestas las curvas arriba, las que sostienen los baos, porque era toda una estructura, tenía que ser una estructura muy fuerte. O sea, con el mar no se puede jugar, la fuerza es muy, muy grande, entonces hay que reforzar todas las estructuras. Lo mismo aquí sigue ya. Aquí está la construcción, la parte este pequeño habitáculo que ven ahí es el polvorín. Okay. Ahí guardaban la pólvora para los cañones, las armas de mano, las pistolas, los mosquetes, etc. Y ese sí estaba cerrado, porque el polvorín era, por ejemplo, tenían un sistema, todavía no sé si aparezca aquí, a ver, en las otras imágenes, sí, ahí se alcanza a ver una ventana. Bueno, ahí es donde ponían el farol, pero el farol estaba dentro de una estructura que dejaba el farol fuera del polvorín e iluminaba hacia adentro, porque tenía vidrio, porque el farol era con una vela, y entrar ahí con una vela prendida pues no era una buena idea. En la conferencia que dio la maestra Flor, mencionó, la maestra Flor dio una conferencia apenas en la Academia Mexicana de Historia, si no me equivoco, sobre la vida en los barcos. Ya. Sí, y mencionó que encontró un relato donde en un barco había un gato que se metió al polvorín. Sí, y que pues estuvo llenando todo el caminito de pólvora, ¿no? Y que lo tenían que agarrar, porque pues sí. Si no... Sí. Bueno, los gatos siempre han sido connotados, muy tripulantes destacados en los barcos, ¿no? Hay un gato famoso en la Marina Británica, pero eso vamos a hablar más adelante. Bien, entonces decíamos que estamos ahí en el polvorín. La estructura que sigue, en la fotografía que sigue, es la estructura de la proa, el interior de la proa del galeón. Ahí hay una estructura que se ve un poquito hacia atrás, que se llama vita. Ahí es donde amarraban los cables de las anclas, ¿no? Soltaban el ancla y la amarraban ahí. Esa estructura va a dar hasta la quilla, hasta el fondo del barco. O sea, es una muy fuerte, porque tiene que soportar el peso del barco al estar anclado. Luego aquí tenemos, bueno, las vistas que siguen son del parque de artillería. Por cierto, nosotros no hacemos los cañones. Esto se manda a hacer con un tornero. En primer lugar, porque no tenemos herramientas para trabajar el metal, todavía no nos dedicamos a eso. Tenemos torno, pero no tenemos las herramientas para trabajar el metal. Y aparte porque pensamos que, en primer lugar, zapatero a tus zapatos, y también que este trabajo, esto genere también ingresos para otros artesanos, o en este caso torneros, que por cierto es un señor de Tierra Caliente, muy capaz, un hombre con una experiencia muy grande y nos ha ayudado mucho. Son de esos... ¿cómo te puedo decir? De esos artesanos, por así decir, que nada más les dice las cosas una vez y las cosas salen exacta como la querías, ¿no? O sea, él, magnífico Y bueno, aquí aparece la imagen final del modelo en Veracruz, en el Museo Naval México. Así quedó el modelo. Es una sala grande, por cierto, que para meterlo ahí cuando llegó a Veracruz, por cierto, cuando se lo llevaron de aquí, vino la Marina, trajeron un tráiler, y resultó, eso fue muy chistoso, porque el tráiler, ahí en Nicolás Bravo, pues no puede entrar el tráiler, porque es una calle pequeña. Entonces, ¿qué hicieron? Metieron una camioneta hasta el museo donde estábamos nosotros, una camioneta de redilas de 3 toneladas, pero resulta que en la camioneta quedó la mitad del modelo y la otra mitad quedó afuera. Y entonces, ¿qué hicieron? Como venían muchos marinas, lo agarraron así y se fueron caminando atrás de la camioneta cargando la mitad que quedaba afuera. Hasta la avenida Cuauhtémoc, que ahí llegó. Bueno, todo el mundo se puso a ver eso. Porque ¿Y no hay fotos? No, las tiene la Marina, pero nunca las pasaron. Pero bueno, fue un episodio épico ese. Sí, asunto. Como cuando llevaron a Tlaloc, ¿no? A Lina. Así es. De antropología. Entonces ellos se llevan el modelo, todavía no había, por supuesto no tenían los interiores, faltaban cosas. Y después nosotros, con mi hijo, nos fuimos a montarlo allá
al Museo Naval México en Veracruz, que fue un trabajo, pero así a matacaballo, como se dice, porque trabajamos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Ahí comíamos, porque las prisas eran tremendas. En esa éramos ahí como 500 personas trabajando en el Museo Naval México, principalmente personal de la Marina y también de la empresa que se hace la museografía, una de las más importantes empresas de museografía en México, Margen Rojo, que fueron los que se aventaron todo el proyecto museográfico del museo junto con la Marina, ¿no? Entonces, y nosotros ahí comíamos, nos daban de comer ahí y bueno, ya íbamos de un lado para otro dentro del museo. Bueno, eso en cuanto a la construcción, el proceso constructivo de un modelo de los nuestros. Así nosotros seguimos estos principios en todos los modelos que hacemos. Ahora, aquí hay que mencionar también que esta actividad representa para nosotros concretar uno de los propósitos, de los objetivos de este museo. Este museo tiene 3 objetivos centrales, ¿no? Uno es, como todos los museos históricos del país y de otros lugares también, el de promover, el de fortalecer la identidad cultural o la identidad en este caso, los habitantes del lugar donde están los museos, en este caso de Acapulco. Y el segundo objetivo, ese es el que nos interesa más, que tiene que ver con esto, es el de contribuir a enriquecer el patrimonio cultural marítimo de México. ¿Cómo realizamos eso? Pues de esta manera. Porque aquí hay que mencionar que aparte de este modelo, tenemos modelos en otros 4 museos del país. Curioso que que es el más grande fue el que tuvo menos tiempo. Sí. Sí, porque yo recuerdo, creo que cuando se hizo el de Boca del Río, ajá, sí, ¿no? Que le dijo que había 6 meses mínimo. Sí. Sí. Sí, bueno, pero ahí se complicaron las cosas por la pandemia. Sí. Y a eso iba. Tenemos 2 modelos, un medio casco más pequeño y un corte así de este tipo, transversal, para el Museo del Pirata, en Boca del Río. Ahí están. Ese se hizo en 2020, que por ahí se atravesó la pandemia, tuvimos problemas. El maestro Jorge Alfaro, si no me equivoco, hizo los... Exactamente, precisamente con lo que decíamos en torno al tornero, también con Jorge, porque él es escultor. Entonces, en el medio, en el corte transversal, ahí representamos un cañonazo, ¿no? Entonces, incluye el impacto de la bala, y Jorge hizo las figuras que reciben los tablazos. Y las astillas. ¿Qué, perdón? En las astillas, me acuerdo que había uno que tenía astillas. Las astillas, sí. Claro. Esto viene acá a cuento porque el asunto no es como en las películas, ¿no? Que tiraban un cañonazo y te desaparecía la cabeza o te hacía un hoyo aquí y podías ver del otro lado. No, eso no pasaba. No, el problema eran los tablazos, es decir, la bala pegaba en el costado del barco, pero no lograba atravesarlo, pero del otro lado, o sea, hacia el interior, salía una lluvia de astillas y eso hacía desastre, o sea, mataba gente, heridos, bueno, una cosa tremenda, por eso le llamaban los tablazos. Entonces, ahí en ese modelo se representó esta escena, por así decirlo, y ahí está en Boca del Río. También tenemos 2 modelos en el Museo de la Bandera, en Iguala. Ahí nos encargaron precisamente el modelo de la goleta Iguala. De hecho, un detalle ahí, no sé si ha visto, maestro Marcelo, que en Veracruz hay algo parecido como el Marinabús aquí, pero que se llama goleta Iguala. Ah, claro. Sí. Sí. No sabía que se llamaba así, fíjate. Sí, no tiene nada que ver con el modelo. No. Sí. No, porque es como el... Creo que te lleva a San Juan de Ulúa. Sí. Sí, ¿no? Sí. Que es un paseo bien bonito, ir a San Juan de Ulúa en barco en lugar de irte en... Sí, porque tierra. Tienes que cruzar todo el puente. Sí. Yo pensaba que se podía llegar caminando, pero no. No, está lejos, sí, no, sí, porque el puente ese está lejos. En fin, entonces decíamos, en Iguala, por cierto, 2 modelos en el fuerte de San Diego, un modelo del medio casco de la nao San Pedro, que es el barco con el cual Andrés de Urdaneta encontró el camino de regreso de Filipinas a Acapulco en 1565. Entonces, hay un modelo
de medio casco de ese barco y el modelo completo, con todo y velas, todo y arboladura, también para el fuerte de San Diego. Por cierto, uno de esos modelos ahorita está en Zacatecas, en el Museo de Guadalupe. Yo no lo conozco porque lo prestaron para allá, para una exposición que hicieron allá en Zacatecas. El maestro Jasso. Sí, Víctor Jasso, que está ahora de director de ese museo. Él fue durante 13, 14 años, fue director del fuerte de San Diego y bueno, ahora ya está allá, ¿no? ¿Qué más? Entonces tenemos eso. Bueno, también tenemos modelos en colecciones particulares, no muchas, en 2, 3 colecciones particulares, y muchos modelos que hemos restaurado para coleccionistas particulares, porque eso también lo hacemos nosotros aquí. Modelos que se han caído, por ejemplo, recibimos modelos uno por lo menos después de Otis. Ahora hay otra persona que nos vino a ver que tiene interés también en reparar un modelo. Tenemos que verlo. Nosotros cuando nos piden este tipo de servicio, bueno, lo primero que hacemos es ver el modelo para evaluarlo, porque también está el caso de que, y eso nos ha pasado, ¿no? Que a veces no son modelos muy buenos, de muy buena calidad, y realmente yo lo que les digo a las personas cuando el modelo está complicado, por ejemplo, fuera de proporciones o uno errores. Que le trajeron, me acuerdo que tenía los cañones debajo de la línea de flotación. Sí, pero ese es muy bien. Por cierto, aquí está atrás. Sí. Pero eso, cuando vino un amigo con muy buen humor y me dijo, mira, es que tú no entiendes, porque yo le mostré, le digo, mira esto. Y dice, no, es que tú no entiendes. Y le digo, no, porque ¿qué es lo que no entiendo? Es que esos cañones son para la guerra submarina, dice. En fin. Entonces, ese tipo de errores que me llevan a plantearle a las personas, decir, mire, no vale la pena invertirle más a esto porque el modelo no es... No, estos son en el menor número de casos. La mayoría son modelos que sí vale la pena intervenirlos, ¿no? Entonces tenemos muchos de ese tipo de trabajos para la Ciudad de México, para aquí, que personas de aquí, de Acapulco, también tenemos para Puebla, hemos hecho también para una persona allá en Puebla, en fin, ese es nuestro trabajo en torno a esto. Y bueno, y termino con este asunto de los objetivos del museo, con el tercer objetivo. Cuando se fundó el museo, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver o cómo podemos conectar, ¿no? el Museo Naval con Acapulco, es decir, con sus actividades económicas? Y ahí, bueno, nos preguntamos cuál es la principal actividad económica de Acapulco, pues el turismo. Y entonces diseñamos este objetivo que consiste en contribuir, por parte del museo, a diversificar la oferta turística en Acapulco. Es decir, que la gente de Acapulco que nos visita tenga otro lugar donde ir. Esto está diseñado para el turismo, porque el propósito inicial sobre la identidad cultural, bueno, pues eso es para todos los habitantes, no solo los habitantes de Acapulco, para todos los habitantes del país, ¿no? Pero eso a grandes rasgos es lo que nosotros hacemos en torno a la construcción naval. Y por cierto, también debemos decirnos que esto también constituye una de las fuentes de financiamiento de este museo, ¿no? Sí, ya está el proyecto de la construcción del Congreso Mexicano. Sí. Tenemos el proyecto, ese sí es la... Más adelante, yo creo que el próximo año vamos a hacer un programa, sí, por supuesto que sí. El primer barco de guerra de México, en 1825, vamos a hablar de eso. Entonces, ya saben, ¿no? Si van a Veracruz, van a encontrar un modelo que se hizo aquí en Acapulco. Así es, van a encontrar 3 modelos que se hicieron en Acapulco. 1 en el Museo Naval México y 2 en el Museo del Pirata. Sí. Respecto del Congreso Mexicano, es un barco... Ese sí va a ser el más complejo que hasta ahora, cuando lo hagamos. Estamos hablando de un modelo estamos estimando entre 30 y 35 mil piezas para ese modelo. Por cierto, la fragata que tenemos aquí son 18 mil piezas. O sea, aquí va a ser el doctorado, pues, el modelismo naval con ese modelo, porque sí, un barco de 55 metros, 64 cañones, 700 hombres de tripulación, o sea, una máquina de guerra realmente impresionante en su momento, en el siglo XVIII. Entonces eso es un poquito. También queremos vamos a presentar aquí, al final lo van a ver, aquí los compañeros van a agregar, un extracto que se hizo, ¿no?, de la construcción del modelo del medio casco en el Museo Naval México,
Eso lo hizo también la Secretaría Marina. Y ahí se ve cómo, inclusive ahí aparece un compañero magnífico de la Secretaría Marina, un modelista naval que pues realmente muy bueno, que nos ayudó, porque las cosas se venían encima y nos dijeron, no, pues le vamos a poner gente para que acaben. Y él nos ayudó, él y un sargento ya grande, un maestro, pero realmente un maestro en acabados. Él le dio el acabado al modelo que yo, la verdad que me dejó asombrado, porque quedó así una laca, pero magnífica. No con brocha, sino con muñeca, que es un pedazo de trapo embebido en sellador o en el barniz. Hombre, un trabajo magnífico de esta persona. Aprendimos mucho con ellos ahí también. Entonces se va a presentar esto, que ustedes lo van a ver al final. Ahí van a ver, aparecemos tanto mi hijo y yo montando el modelo para que se vea la escala del modelo, porque ahí se alcanza presión. Entonces yo creo que más o menos con esto iríamos concluyendo. Y a ver si el otro año se hace hacer un programa, pero allá. Sí, eso sería una gran idea, regresar allá. Fíjate, es una buena idea. Hay que hablar con ellos y sí, yo no creo que pues nada, que le digan que hagan al feo. Ya estamos llegando al final de la temporada. Quedan 3 videos, si no me equivoco. Sí, pero va a ser una sorpresa ya los últimos 3. Sí, aunque ya hemos adelantado algunas cosas. Pero bueno, ¿quiere agregar algo más, Maestro Marcelo? No, yo creo que por lo pronto es eso. Espero que disfruten las imágenes. También aquí van a ver ustedes intercaladas, por cierto se me olvidó, los compañeros van a intercalar imágenes en esta serie que acabo de presentar, intercalar imágenes de construcción de barcos de madera hoy en día, réplicas, por ejemplo la fragata Hermione, la francesa, un trabajo impresionante, e ilustraciones de construcción naval antes, siglo XVII, ¿no? Siglo XVIII, porque lo que queremos hacer es que ustedes puedan ver, apreciar cómo nosotros seguimos los mismos pasos y procedimientos que se usaban o que todavía se usan, ¿no? En barcos de madera, sobre todo en réplicas de barcos históricos, por ejemplo el Endeavour de Cook, la fragata Hermione francesa, el barco el HMS Surprise, el que usaron en la película de Capitán de Mar y Guerra. Esa es una réplica que hicieron los estadounidenses. En fin, y se sigue construyendo de esa manera. Claro, el equipamiento ya no es como antes, ¿no? Ahora necesitas, todos estos barcos deben tener motor de maniobras, y al mismo tiempo toda la electrónica, ¿no? El radar, el sonar, el GPS, todo eso tiene, porque si no, no pueden navegar. Haz de cuenta que las instituciones que encargadas como que te dan la tarjeta de circulación del barco, si no tienes estos requisitos, aparte todas las medidas de seguridad, salvavidas, lanchas, todo eso, no te permiten, ¿no? Eso ya es internacional. Ahí interviene tanto la Marina, el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos y esta famosísima compañía aseguradora marítima, la Lloyd de Londres, aseguró barcos creo que del siglo XVII o XVIII, creo que del XVIII. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan ver cómo seguimos los mismos procedimientos y hasta cierto punto las mismas técnicas que se usaron en los barcos originales. Vale. Sí, pues no queda nada más que agradecer, ¿no? A Edgar Camps y Víctor el tiempo. Claro que sí. También a quienes nos esperan siempre y nos acompañan hasta el final. Y pues nada, ya nos veremos el próximo miércoles. Pues nos despedimos, sí, agradecemos una vez más a todos nuestros navegantes y pues aquí los convocamos para el próximo capítulo, que será en la próxima semana. Muchísimas gracias.